Bienvenidas y bienvenidos a La Jungla de Cemento, su programa sobre energía y trabajo donde intentamos hablar de la forma más amena posible para que ustedes estén bien informados. Nos enfocamos sobre la información más importante y quitamos todo el ruido de esas noticias que no sirven para nada y que nada más molestan. Hoy veremos el restablecimiento de la luz ante un sismo. Se vivió un sismo de 7.5 grados. Los números de Pemex, cómo va Pemex, el TEMEC y qué le hace falta ahorita en el tema laboral para poderse implementar. También veremos qué dice el Fondo Monetario Internacional respecto a la economía del mundo y de México y el tema del acoso laboral también. Se cumple un año de un tratado bien importante de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, estírense un poco, pónganse cómodos y comenzamos. La mañana del martes, un sismo que sacudió al país afectó a más de 1.900.000 clientes de la CFE en 7 entidades federativas: la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Después de activar los protocolos de emergencia, se inició la revisión de la infraestructura eléctrica y se logró restablecer el servicio a las 13:30 horas al 93% de los usuarios que ya disponían de energía eléctrica. Los trabajos de restablecimiento priorizaron los servicios esenciales en materia de salud. Como consejo, se recomienda alejarse de los postes, cableados, transformadores dañados, para evitar cualquier tipo de accidentes. Felicidades a los empleados y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad por sus hazañas. Y respecto a la parte de hidrocarburos, por ahí Pemex reportó que el mes pasado cumplió con el compromiso de la OPEP y redujo la cantidad de producción de barriles de petróleo a 1.63 millones de barriles diarios. El compromiso era 1.7, entonces le bajó un poquito más. Y también reporta el tema de la venta de gasolina, que pues por esta pandemia que estamos viviendo se redujo en casi un 40% las ventas de gasolina. Se está haciendo un esfuerzo gigante para cada vez importar también menos gasolina y empezar a producirla en nuestras refinerías. Y bueno, en estas condiciones que tenemos de emergencia sanitaria y económica, pues vamos a ver cómo lograremos salir todos juntos de este tema. Nos encontramos en la antesala de la firma del tratado comercial más importante entre México, Estados Unidos y Canadá. Los principales ganadores en este tratado serán los trabajadores. Este acuerdo llega a resarcir la gran deuda urgente que se tiene con los trabajadores de México. Se debe adoptar una postura proactiva y de previsión para evitar controversias laborales una vez que el TEMEC entre en vigor. Será urgente atender estos varios puntos para evitar controversias de los socios comerciales laborales, entre ellos la democracia y transparencia sindical, la libertad para formar parte de un sindicato y el voto libre y secreto directo de sus dirigentes, así como la eliminación del trabajo forzoso y el trabajo infantil. El acuerdo comercial llega a sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que regula el comercio en la región desde 1994. El reto más grande que tenemos ahorita en la parte laboral respecto al TEMEC, que de hecho entra en vigencia ya la siguiente semana, el 1 de junio, julio, es dicho por la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, que se debe romper una cultura desde hace mucho tiempo que hay en relación entre los trabajadores y empleadores. Estamos hablando ahorita de enormes retos, vamos a definir ahorita los 5 puntos más importantes, pero toda esta implementación de nuevos argumentos, requisitos que se impusieron para hacer esta firma del TEMEC, se espera que estén al 100% cumplidos para mayo de 2022. Ahí vamos avanzando y todavía nos falta seguir cumpliendo con más temas de estos. En este sentido, la Secretaría de Trabajo enlistó 5 puntos que puede llevar a cabo México en materia de previsión y así evitar controversias laborales. Número 1.
Entablar el diálogo con los sindicatos en torno a la legitimización de los contratos colectivos de trabajo, es decir, que la mayoría de los trabajadores en presencia de autoridades laborales estén de acuerdo con el contrato colectivo. Número 2. Estar seguro de que los sindicatos modifiquen sus estatutos introduciendo temas como el voto personal libre y secreto, la rendición de cuentas y la equidad de género, entre otras. Número 3. Asegurarse que los contratos colectivos no tengan cláusulas de ingreso, cumpliendo con la libertad sindical y que el trabajador no sea obligado a pertenecer a un sindicato, dándole la opción de no pertenecer o elegir el gremio de su preferencia. El número 4 tiene que ver con que no haya injerencia en la vida interna de los sindicatos por parte de los trabajadores o de ninguna autoridad del lugar de trabajo. Y finalmente el número 5 tiene que ver con no tener miedo ni estorbar las actividades que realiza un sindicato, para que tenga la mayoría de afiliados en un centro de trabajo y por ende haya una mayor legitimación. Ese es el número 5. Con el inicio del TEMEC, el próximo 1 de julio serán necesarios nuevos ajustes también a la Ley Federal del Trabajo en materia de contratación colectiva, especialmente en el artículo 395 que reglamenta la denominada cláusula de exclusión por ingreso, a través de la cual se establece un monopolio sindical al imponer al patrón las obligaciones de contratar solo trabajadores que sean miembros del sindicato con el que se tenga celebrado un contrato colectivo de trabajo, y obligando a los aspirantes a un puesto de trabajo a formar parte de un sindicato titular del contrato colectivo de trabajo. Lo anterior significa que si quieres garantizar la libertad del trabajador de decidir si quiere o no pertenecer a un sindicato, debe hacerse ese pequeño ajuste en la ley. No se puede condicionar su ingreso a un empleo perteneciendo forzosamente a un sindicato. La supresión del artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo responde al cumplimiento de las obligaciones contraídas por México en materia de negociación colectiva y libertad de asociación, en el capítulo 23 y su anexo 23A del TEMEC, los cuales garantizan total libertad de asociación de los trabajadores y en congruencia con el artículo 358, fracción 1 de la propia Ley Federal del Trabajo, que de manera categórica señala que nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato. Y finalmente la Secretaría del Trabajo lo que comenta es que el enorme reto que se tiene todavía por delante respecto a estas nuevas situaciones laborales respecto a los sindicatos, pues es que por ignorancia tal vez no se realizan los procesos democráticos dentro de los sindicatos en México, tal y como dice la ley. Acuérdense que esta nueva ley inició a partir de mayo del 2019, del año pasado. Entonces, en lo que se va transformando y en lo que se van tomando todos estos cambios, es posible que llegue a haber algunas omisiones en esto. Entonces, la violación a toda esta libertad sindical y negociación colectiva es uno de los grandes riesgos que se tienen todavía para implementar estas imposiciones que el TEMEC va a traer a México, pero que van todas ellas en beneficio de los trabajadores y de sus asociaciones sindicales. Y bueno, pasando a otro tema, amigos y amigas, hay un tema bien importante también que estamos celebrando y celebramos porque ya lleva un año, cumplió un año, es su primer aniversario y es un tratado que se hizo a nivel internacional para terminar con la violencia y el acoso laboral. Es un tratado bien importante que inició la Organización Internacional del Trabajo, donde varios gobiernos y también empresas y también representaciones de trabajadores firmaron este tratado y se trata de establecer un estándar jurídico internacional para prevenir y corregir los hechos de violencia y acoso en el trabajo. Miren, en el informe que hizo la organización Human Rights Watch, que tienen ahí en su pantalla, en ese informe de 31 páginas, es una cosa bien bonita, donde nos habla específicamente de la dignidad
y seguridad en el trabajo. ¿Cómo podemos, con estos lineamientos de la OIT, reducir o eliminar el acoso laboral? Descárguenlo, échenle un ojo, les vamos a platicar ahorita un resumen de eso, pero está bien interesante, miren. Y este convenio de lo que trata es sobre la violencia y el acoso. Y entonces lo que nos dice es que tanto gobiernos como empresas deben de brindar cierto apoyo y lineamientos para prevenir este tipo de violencia y que además los trabajadores no tengan represalias cuando están denunciando este tipo de prácticas horribles a nivel laboral. El 12 de junio del 2020, Uruguay se convirtió en el primer país en ratificar el convenio que entraría en vigor cuando se produzca la segunda ratificación. Alemania, Argentina, Bélgica, España, Filipinas, Finlandia, Fiji, Francia, Islandia, Italia, Irlanda, Namibia, Sudáfrica y Uganda han anunciado ya que tienen intenciones de ratificar el instrumento. Los países que lo ratifican aceptan adecuar sus leyes nacionales a los estándares de este tratado y serán evaluados periódicamente por la OIT para determinar si cumplen o no con lo asumido. El movimiento Me Too y los ataques contra los trabajadores de la salud en el contexto de la pandemia del coronavirus han puesto de manifiesto la urgencia de que se adopten medidas contundentes para prevenir la violencia y el acoso vinculados con el trabajo y asegurar que las personas sobrevivientes tengan acceso a servicios y recursos. La organización Human Rights Watch ha documentado incidentes de violencia y acoso en el trabajo en todo el mundo y en todos los sectores: la agricultura, el trabajo doméstico, la educación, la pesca, la industria de la indumentaria, salud, periodismo, minería, administración pública y fuerzas armadas. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, también concluyó que para impulsar este tratado se deben forzosamente de modificar muchas de las leyes vigentes que principalmente excluyen a los trabajadores que están más expuestos a estas situaciones de violencia, como las trabajadoras o trabajadores del hogar, trabajadores en la agricultura y personas con empleos pues, realmente precarios, ¿no? Este tratado lo que establece son las obligaciones mínimas que deben asumir los gobiernos para asegurar que las leyes nacionales vayan justamente en contra de todo este acoso y violencia en el trabajo. Entonces, pone de manifiesto ahí cuáles son los requerimientos mínimos para que haya no solamente unas medidas para poder denunciar, sino también para que haya control y cumplimiento y protección de las víctimas que denuncien estos temas. El tratado reconoce que la violencia y el acoso pueden ocurrir también fuera del espacio físico del trabajo e incluye otras actividades vinculadas con el trabajo, como por ejemplo los trayectos desde y hacia el trabajo y los eventos laborales que se desarrollan fuera del lugar de trabajo. Obliga a los gobiernos a cerciorarse de que los empleadores cuenten con políticas para el lugar de trabajo y medidas de prevención sobre la violencia y el acoso. El tratado aborda específicamente la violencia de género, incluida la intersección entre violencia doméstica y trabajo, así como los pasos que deben dar los gobiernos, incluidas las protecciones para que las personas sobrevivientes de hechos de violencia puedan obtener ayuda sin perder su trabajo. Varias organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores y las mujeres están abocadas a promover estos estándares y exhortan a los gobiernos a ratificar cuanto antes este tipo de tratados. Entre estas están los sindicatos globales como la Confederación Internacional de Trabajadores, y varios sindicatos globales, así como la campaña global 16 días de activismo contra la violencia de género y mujeres en el empleo informal, globalizando y organizando. En este documento que tienen aquí la liga, aquí abajo, justamente habla sobre este tema de acoso laboral y ojalá se erradique lo más pronto posible.
Nos habla también de algunos países que han tenido avances gracias a este tipo de tratados y que han modificado sus leyes laborales. Por ejemplo, en Zambia, ahí se modificó la definición del lugar de trabajo. Eso es bien importante porque, por ejemplo, nosotros como trabajadores podemos trabajar en diversas partes, ¿no? No solamente ir a un escritorio y estar ahí frente a una computadora. Y Zambia fue de estos países donde especificó que un lugar de trabajo es todo lugar donde trabajen o es probable que trabajen los empleados o que estos frecuenten, o sea, probable que frecuenten el transcurso de su empleo o relación con este. Eso cambia definitivamente toda una idea de lo que es el lugar de trabajo. ¿Qué pasó en India? También se vieron progresistas en el tema de acoso laboral y entonces modificaron su ley laboral para darle garantías no solamente a los trabajadores, sino también a los estudiantes, aprendices, gente que va de servicio social, empleados directos o indirectos, incluidos también los proveedores y clientes, también están teniendo una protección laboral en esta parte respecto al acoso sexual. En Nueva York, en Estados Unidos, ahí se obliga a los empleadores del sector público a crear y poner en práctica programas para que se pueda facilitar cualquier tipo de denuncia de acoso laboral. Definitivamente se ve que ha habido avances respecto a este tema. En Finlandia, la Ley sobre Seguridad y Salud Ocupacional del 2002 exige que el trabajo se organice de forma tal de prevenir en la mayor medida posible la amenaza y los incidentes de violencia. Estos pueden lograrse ofreciendo equipos y ajustes de seguridad adecuados, permitiendo que los empleados tengan vías para solicitar ayuda y evitar peligros o riesgos cuando los empleados estén trabajando solos. En Puerto Rico, permiten que un empleador solicite una orden de protección a favor de un empleado frente a visitantes si el trabajador ha sido víctima de violencia doméstica en el lugar de trabajo. En Filipinas y Nueva Zelanda se conceden 10 días de licencia remunerado a las víctimas de violencia doméstica, a efectos de que puedan llevar adelante procedimientos legales como el divorcio, dejar a sus parejas y proteger a ellas mismas y a sus hijos. ¿Qué leyes les gustaría ver en México? Déjenos sus comentarios, es muy importante que si alguna vez conocen o saben de alguien que ha sufrido acoso, que dejen las ideas o qué les gustaría que las leyes mexicanas pudieran protegernos en materia laboral. Así es súper importante que ustedes nos hagan sus comentarios. Ahorita hay una norma que es muy nueva, es la norma 035, que tiene que ver con este tema de la seguridad y de reducir el acoso en el trabajo o eliminarlo, ojalá. Y eso es como un pequeño avance, un pequeño paso que que tiene que ver con el factor psicosocial en el trabajo. Pero díganos sus comentarios, ¿qué opinan ustedes? Este convenio, lo que intenta hacer es poner en práctica las mejores prácticas de otros países en este tema laboral, pues finalmente para que cada uno de todos nosotros como trabajadores tengamos una mayor seguridad y dignidad en el trabajo. Y bueno, pasando a otros temas, ¿no? Un tema también súper importante que ahorita pues todos estamos viendo y muy atentos, tiene que ver con la economía. El Fondo Monetario Internacional pues volvió a ajustar sus perspectivas respecto a la economía del mundo y también México. Y pues de haber pronosticado una caída del Producto Interno Bruto del PIB de México de menos 6.6%, ahora nos pronostica de aquí a diciembre una caída del menos 10.5% en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Pues si da un poco de aliento, para Francia, España e Italia pronostica una caída del menos casi 13%, ¿no? Dice uno, bueno, fiuf, ¿no? No estamos en menos 13 como ellos, pero es una verdadera catástrofe esto que está sucediendo. La realidad es que pues nos deja a todos en un estado de indefensión y no hay manuales, no hay procedimientos, no hay nada para salir de este tema. Definitivamente tendremos que ser muy creativos todos para poder salir de esto. Y una de las partes que nos toca a cada uno de nosotros hacer en todo este pensamiento que seguramente todos ustedes han tenido a lo largo de estos 3 meses que ha durado la pandemia en México y los que faltan, pues es ¿qué voy a hacer cuando esto termine?
¿Voy a seguir actuando exactamente igual? ¿Voy a hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo antes o voy a empezar a ver cómo puedo modificar ciertos pequeños patrones, ¿no? Uno de los más importantes y que tiene que ver con el económico es que tanto nosotros estamos participando en nuestras economías locales para poderlas impulsar. ¿Cómo podemos nosotros con cada uno de nuestros pesos ayudar a la economía local para salir de este tema? Definitivamente dedicaremos probablemente un programa completo a todo este tema, de qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestras trincheras, cómo podemos sumar, cómo podemos ayudar para sacar a México de esta crisis en la que estamos metidos todos el día de hoy. Bueno amigos, y esto es todo por esta semana. Y en palabras del gran columnista Gabriel Cuellar, nunca en nuestras vidas nos imaginamos algo de estas dimensiones. Nos toca ahora hacer todo lo que jamás imaginamos que podríamos hacer. Repensar a México. Les invito a que se suscriban, denle muchos likes, dejen sus comentarios y si les gustó, compartan el video con sus amigos, tíos, primos, novios, amantes, primos, primas y lo más importante, disfruten de la vida. Nos vemos la próxima.